Vamos a leer unos versos para empezar y lo vamos a ir leyendo gradualmente, así como vayamos explicando. Filipenses capítulo 4. eh, dice, vamos a leer, vamos a leer del 1 al 7 y lo demás lo vamos a ir leyendo así. Algunos versos los vamos a repetir. Dice así, eh, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Filipenses capítulo 4, verso 1 al 7. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que también juntamente conmigo, eh, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este día vamos a terminar esta epístola. Vamos a ver este día todo el capítulo 4 y está un poco corto y lo que vayamos explicando vamos a ir en el punto más específico, más importante para que así podamos recordar lo que toda la epístola enseña y para que podamos aprender un poquito más, retenerlo y empezar a ponerlo por obra. Entonces, tenemos aquí, quiero hacer un pequeño recordatorio porque vamos a terminar. Es un recordatorio bien mínimo y por causa de que vamos a terminar este día, ¿verdad? Vamos a terminar este día. Entonces, eh, habíamos visto en el capítulo 1 la filosofía, ¿verdad? Vamos a decir la filosofía de Pablo, ¿verdad? De la manera como él creía que debía ser la vida, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y él dice, para mí el vivir es Cristo. La filosofía de Pablo o la filosofía del vivir en Cristo Jesús, ¿verdad? Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y en el capítulo 2 decíamos, hablábamos de la norma del vivir cristiano. Y para ello el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, que ese sentir sea en cada uno de nosotros, que sintamos el deseo de hacer la voluntad de Dios, así como Cristo hizo la voluntad del Padre, y que nos entreguemos por amor los unos a los otros a vivir como hijos de Dios. En el tercer capítulo hablaba del premio y dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Qué quiere decir esto antes de llegar al capítulo 4? Esto quiere decir de que cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro de que debemos de alcanzar ese nivel espiritual en el que digamos, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y al igual manera, ¿verdad? Que lleguemos a hacer todo de un mismo sentir. Como también que prosigamos a la meta. ¿Qué quiere decir eso? No hemos llegado a la meta final. Hemos iniciado la carrera. Y por eso es importante siempre estar estudiando la Biblia, estarla leyendo en la casa, meditar en ella todos los días, aprender todos los días, porque no hemos llegado a la meta. Estamos en el camino. Estamos en el camino. Y hemos empezado y eso es bueno. Estamos continuando y eso es bueno, pero debemos de recordar y enfocarnos en trabajar, en continuar y terminar la carrera y llegar al supremo llamamiento. Y en el capítulo 4, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy,
habla de el poder del vivir cristiano, basado en el verso 13, verso famoso, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hoy vamos a estar viendo el tema de este capítulo, ¿verdad? Del el poder del vivir cristiano, el poder. Nosotros hemos recibido un poder, pero debemos de hacernos de ese poder para poder vivir como hijos de Dios, porque no es simplemente porque tengamos una responsabilidad como hijos de Dios, sino que porque lo necesitamos. Solo imagínense cómo nos sentimos cuando en el trabajo se burlan de nosotros, porque somos cristianos. ¿Cómo nos sentimos? Entonces, necesitamos ese poder de Dios para poder soportar esas situaciones. ¿Cómo nos sentimos cuando nos llega la tribulación? Cuando nos llega la escasez, cuando nos llega la abundancia, necesitamos ese poder para poder permanecer firmes y poder proseguir a la meta final, ¿verdad? Entonces, Pablo dice a esto, ¿verdad? En el capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí lo vemos al apóstol Pablo, que él dice, he sido enseñado en todo, así para tener como para padecer. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, pero eh, para poder decir esas palabras de Pablo y poder decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para que Pablo recomiende que todos seamos de un mismo sentir, para que Pablo diga prosigo al supremo llamamiento, al premio final, ¿verdad? Para que Pablo diga todo eso, y para que él diga, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, él tuvo que necesitar ese poder de parte de Dios para poder creer, vivir, confiar y ver la mano de Dios a favor de él siempre. Entonces, ahora vamos a ver cómo Pablo vivió, cómo la iglesia de los filipenses vive, y cómo Pablo recomienda que toda la iglesia debemos de vivir. Entonces, todos necesitamos tener ese poder de Dios. Ahora vamos a ver, en lo que nos dé el tiempo, vamos a ver cómo se logra tener ese poder para poder vivir enfrentando las acechanzas de la vida. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la manera de poder alcanzar ese poder está a nuestro alcance y es fácil, no es nada difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar y vamos a ir al primer verso de algo de lo que ya hemos leído. Pablo aquí da a través de estos versos en este capítulo, da exhortaciones, pero son exhortaciones agradables para la iglesia. Obviamente, la iglesia contemporánea debemos de aprender a percibirlo de esa manera. Cuando Pablo le dice todas estas exhortaciones en completa, en completa felicitaciones, ¿verdad? Se los da a ellos. Obviamente nosotros tenemos que aprender a recibirlo de esa misma manera y el reto de nosotros es poder llegar a alcanzar ese estilo de vida que los filipenses vivían. Por ejemplo, en el verso 1, el apóstol Pablo les habla de esa firmeza que se debe de tener. Y dice, así que hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mía. Fíjense bien, hay una coma y dice, estad así firmes en el Señor, amados. La expresión indica que no había ninguna falta. Los estaba felicitando, solamente les estaba afirmando que estaban en lo correcto. Y algo de lo que nosotros debemos de aprender es de permanecer firmes cuando estamos viviendo correctamente. Y cuando no estamos haciendo lo correcto, como les decía yo el domingo en el mensaje del domingo, bueno, tiremos la atarraya pues a nuestra derecha. Cambiemos la manera de cómo estamos haciendo las cosas. El punto aquí es no ser humillados, sino humillarnos. Es bien diferente.
Ser humillados es porque no quisimos oír, no quisimos ser obedientes. Pero si nos humillamos siendo obedientes, seremos exaltados. Entonces, es bien importante que para que nosotros mantengamos ese poder de Dios, nosotros debemos de permanecer firmes, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, haciendo todo lo que es justo. Entonces, el primer punto es para que nosotros podamos hacernos de ese poder, ¿verdad? Que lo necesitamos, ¿verdad? Ese poder en la vida del cristiano es permanecer firmes haciendo todo lo que es justo. Segundo punto. Pero antes de pasar al segundo punto, ¿cómo podemos nosotros permanecer firmes? Vamos a permanecer firmes cuando estamos ocupados en la viña del Señor de acuerdo a nuestro llamado. Este es bien importante. Porque nosotros, y como yo les decía hace algunas semanas atrás, tal vez algún par de meses, 3 meses atrás, cada uno sabemos por el Espíritu Santo nos hace sentir a qué hemos sido llamados a hacer. Y hay cosas que las recibimos por el llamado de los ministerios. El llamado que el Señor nos hace. ¿A qué debemos estar haciendo? Entonces, es importante que nosotros permanezcamos ocupados haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno como complemento del trabajo en la viña del Señor. Punto número 2, en el verso 2, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nosotros debemos de sentir lo mismo todos. Es importante que todos sintamos el mismo deseo de qué. ¿Y cómo agradamos al Señor? ¿Cómo agrada a un hijo al padre? Cuando el hijo es obediente, cuando el hijo respeta al padre, cuando el hijo ve que los hermanos, que sus hijos como hermanos entre ellos se llevan bien, que no pelean. Y si sucede alguna cosa, porque siempre va a suceder, cuando surge una cosa contradictoria, se ponen a cuenta pronto. Es lo que está diciendo en este verso Pablo, que estas dos mujeres sean de un mismo sentir, con una pequeña diferencia que había entre ellas, que por muy pequeña, pero Pablo no la ignoró, sino que la aprovechó para explicar todo lo que habla en la epístola. De esto da todas las recomendaciones y les dice, ustedes están haciendo lo correcto, síganlo haciendo, manténganse así, y esa diferencia que hay entre ustedes se tiene que arreglar. Entonces, el segundo punto para que nosotros nos hagamos de ese poder de Dios es que sintamos lo mismo. ¿Es algo difícil? ¿Se tiene que ir a una universidad? No. ¿No lo conocíamos? Pues hoy lo conocemos. Para que nosotros tengamos ese poder de Dios y que nosotros podamos resistir las acechanzas de Satanás y las cargas y las presiones de este mundo, nosotros debemos de sentir lo mismo. Así de sencillo, nosotros nos vamos a hacer del poder de Dios para vivir en victoria como hijos de Dios cuando nosotros todos seamos de un mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es ese sentir que debe de haber en nosotros? Que todos obedezcamos a Dios. Hay gente que pelea los derechos de que me ofendió primero, que yo no dije nada, que yo no hice nada, que yo esto. Eso ni en el mundo se da casi. Cada uno con un estira y jala, ¿verdad? No son de un mismo sentir de ponerse de acuerdo y llevar la fiesta en paz. Entonces, es bien importante que sintamos lo mismo. Tercer punto, el verso 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuál es el punto aquí para que nosotros podamos, eh, tener ese poder en la vida cristiana? Es que nosotros seamos colaboradores entre nosotros en todo, que colaboremos todos, hay que colaborar.
Debemos de ser colaboradores en la viña del Señor. ¿Quién nos va a recompensar por eso? Es Dios, y eso nos va a hacer sentir ese poder del Espíritu Santo, ayudándonos a tener esa convicción, esa firmeza en Cristo y que podamos resistir cualquier cosa mala. ¿Por qué el ser colaboradores es bien importante? Ayudamos, estimulamos a los demás y nos ayuda a nosotros porque después nos van a colaborar también. Entonces, la colaboración en la viña del Señor como cuerpo de Cristo es bien importante que todos la practiquemos. Y así de sencillo, el colaborar nos va a ayudar a nosotros a estar llenos del poder de Dios. Siguiente punto. Este punto es bien importante. Todos son bien importantes, pero obviamente algunos puntos en cualquier tema que tratemos siempre resaltan, ¿verdad? Sin embargo, todos son importantes. Dice el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay gente que dice, pero ¿cómo yo me voy a regocijar cuando estoy enfermo? ¿Cómo yo me voy a regocijar cuando estoy pasando un problema económico serio? ¿Cómo yo me voy a regocijar con un problema familiar grave? ¿Cómo yo me voy a regocijar si hay guerra en mi territorio? Hay un montón de conflictos, ¿cómo yo me voy a regocijar? Confundimos el regocijo del Señor, lo confundimos, ¿verdad? Y a veces queremos aplicar lo divino a lo humano. Sí, ciertamente, dice el apóstol Pablo, dice, hablándole a los corintios, dice, ¿no sabéis que la misma naturaleza nos enseña? Nos enseña a comprender lo divino. Mas, sin embargo, no podemos hacer lo divino semejante a lo terrenal. Jamás. Lo divino no podemos hacerlo pequeño como lo terrenal. Entonces, el regocijo del que Pablo habla, el regocijo del que debemos de disfrutar como hijos de Dios, el gozo que el reino de los cielos da es diferente al gozo terrenal. El gozo terrenal es temporal, es pasajero. Vamos a una fiesta, vamos a un paseo y después se acaban. Vamos de vacaciones y se acaba. Y otra vez dice uno al estrés, a la rutina, al menos dice uno ya venimos con las baterías cargadas. Y es bueno, ¿verdad? Pero es temporal. Pero el gozo que el Señor da es permanente. Y ahora, el gozo es algo que nos va a dar poder. El gozo da poder. El gozo, ¿qué más, qué otras palabras podemos mencionar para identificar el gozo? La alegría, el regocijo, el gozo, el contentamiento, todo eso. Ahora, la alegría, las piedras hablan, dice la Biblia, ¿verdad? Las piedras hablarían y realmente las piedras están hablando. Entonces, a uno le recomiendan los médicos o cualquier persona profesional, tienes que reír, tienes que andar contento, tienes que andar gozoso para que tu alma se alegre, se fortalezca, para que las enfermedades se vayan. Tienes que andar gozoso. Bien. La alegría, el andar contento, el sonreír siempre nos va a dar buena salud, así espiritual como física. Entonces, el gozo es crucial y es un punto que resalta en todo lo que el apóstol Pablo dice a los filipenses. Él les dice, regocijaos en el Señor. Oigan bien, él dice en el Señor, es bien claro, en el Señor, pero también dice siempre. Y lo recalca y dice otra vez, digo regocijados. Y esta epístola menciona muchas veces la palabra regocijo. El gozo. Menciona mucho esa palabra que es crucial. En toda la epístola la menciona. Y aquí el gozo del apóstol Pablo, él mismo lo siente en el verso 1. Vamos a retroceder al 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces,
¿Cuál era el gozo del apóstol Pablo? Que estaban firmes en el Señor. Y por eso les explica que deben de estar gozosos por la manera en que ellos estaban viviendo. Entonces, el gozo es la fuente del poder cuando hacemos la voluntad de Dios con agrado, con alegría, con el deseo de nuestro corazón. O sea, el gozo que a veces confundimos con el mundo, con el gozo del mundo, yo creo que ni se parecen. Porque el gozo del que Pablo está hablando es que, yo muchas veces se los he dicho a ustedes, que uno enfermo, si no es de gravedad, uno debe de venir a la congregación. Uno debe de desarrollar sus compromisos. Con problemas económicos, uno debe de venir. Obviamente no va a venir uno con la sonrisa de oreja a oreja, porque ese gozo es el del mundo a causa de un momento que provoca risa. Pero el gozo del Señor es cuando nosotros estamos sin soltar el trabajo que estamos haciendo. Uno puede venir con problemas a adorar al Señor. Y eso tiene que venirlo uno a hacer con alegría, con gozo, no a la fuerza. No decir, eh, pero ¿cómo voy a ir a adorar? ¿Cómo voy a ir a predicar? Yo les he dicho a ustedes, yo cuántas veces he predicado, pero bien mal, por diferentes causas. Re mal, pero yo lo he venido a hacer con gozo. Y el secreto está ahí, en que todo lo que vengamos a hacer, lo hagamos con gozo. Yo ahora que estaba viendo a Miguel en la batería, medité en algo. Miguel, antes de que empezara a ministrar en el grupo de alabanza, en la batería, Miguel casi no venía a la iglesia. Casi no venía. Pero yo creo que todos somos testigos de esto, que a él le entró de parte de Dios un profundo deseo por ministrar la batería. Y ese deseo que entró en él, a él lo hace estar aquí y no está la fuerza. Miguel, y Dios te va a bendecir mucho, más de lo que ya te está bendiciendo. Siempre permanece así como estás ahora y creciendo más. Entonces, ese es el gozo cuando venimos a hacer lo que tenemos que hacer con ese compromiso, no a la fuerza. Hoy no voy a ir porque estoy cansado. No, si el Señor lo sabe, pero uno va a venir contento a decirle, Señor, es mucho lo que me has dado. Ahora voy a hacer un poquito por ti. Pero eso que hagamos tenemos que hacerlo con gozo. Evangelizar a la gente tenemos que hacerlo con gozo. Y el diezmar con gozo, porque si yo gano 100 voy a dar 10, pero si yo gano 1000, ¿cuánto voy a dar? ¿Tendré el mismo gozo? Ese es el reto de nosotros y eso es lo que tenemos que aprender. Y cuando nosotros logramos hacer eso, nosotros nos empoderamos. Y entonces dice el Señor, este está preparado para recibir mucho. Entonces ahí donde empieza a obrar el poder de Dios en nosotros y ese gozo divino en nosotros obrando. Entonces, para que nosotros podamos vivir con ese poder cristiano y que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros evangelizamos con gusto, cuando nosotros diezmamos con gusto, cuando nosotros ofrendamos con gusto, aunque las arcas estén vacías en nuestra casa, pero damos el diezmo y la ofrenda y lo damos con convicción, con alegría, con gusto, lo hacemos en Cristo. El que nos fortalece para hacerlo es Cristo. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque estamos desarrollando una vida activa, una vida como hijos de Dios, no como imitación de hijos de Dios, no como primos, no como arrimados, no como vecinos, como hijos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logremos hacer
todo lo que Dios nos ha llamado a hacer con ese gozo, con esa alegría, nosotros vamos a llenarnos de ese poder. Cuando venga, vaya, porque por ejemplo, vaya, imagínense, y cuando hay un temblor, cuando la tierra tiembla en una escala del 4 hasta el 5, ¿verdad que no pasa mayor cosa? En la mayoría de personas. Pero ¿qué tal ya cuando pasa del 7? Ya la mayoría nos quedamos quietecitos a que no nos vaya a caer un pedazo de techo si salimos corriendo. Mejor nos quedamos quietos. Bien, pero hay gente que con un temblor en la escala del 3 al 4 y tal vez llegando al 5, la gente siente que le está cayendo el techo encima. Se asustan, se paniquean. Lo mismo pasa con nosotros, por qué debemos de hacer todo con gozo y por qué el gozo nos llena de poder. Porque si yo diezmo $10 de 100 y lo hago contento porque digo yo, no es mucho, son $10, lo doy bien contento. Pero si ese mismo día o esa misma semana de $100 llegue a ganar 1000, yo tengo que dar 100. ¿Lo voy a dar con el mismo gozo? Debo de. Y si yo logro darlo con ese mismo gozo, entonces yo voy siendo preparado para dar en lo poquito o en lo mucho. Es lo que dice el apóstol Pablo, por todo y en todo he sido enseñado así para tener como para padecer necesidades. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que nosotros tengamos ese poder que en el día y en la noche nosotros podamos vivir como hijos de Dios. Que en la abundancia y en la escasez, que en el problema y en la tranquilidad, nosotros podamos vivir tranquilos como hijos de Dios. Ese es el punto. Ser fortalecidos para tener una vida equilibrada en Cristo Jesús. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a hacer todo como hijos de Dios para la viña del Señor con alegría, con gozo. Ahorita se ministraron los diezmos y ofrendas y en 2 de Corintios 9:6 dice el apóstol Pablo que no debemos de dar con tristeza ni por necesidad. Uno no puede venir y bueno, y hay quienes que lo hacen creyendo que Dios se los acepta o que se los comprende. Ay, el Señor sabe que ando triste, no voy a ir, o voy a ir con tristeza. No, no, no. O sea, con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Usted no tiene que venir aquí porque necesitamos verle. Nosotros no podemos venir aquí porque Dios necesita vernos, porque Dios necesita nuestra adoración. No, Dios no necesita. Si Dios es adorado en el cielo, si nosotros necesitamos adorar a Dios no por causa de Él, sino que por causa de nosotros, por causa de nosotros. Entonces, nosotros debemos de aprender a dar de subir ese escalón, de aprender a hacer todo para el Señor y en el Señor, con alegría, con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, dice, a la verdad les dijo, la mies es mucho. Orad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Mas no dijo que diéramos lástima y que por lástima llamemos a esa gente a trabajar. No. Entonces, este punto es bien importante, ¿verdad? Eh, alguien que me lea rápido, porque yo no quiero moverme aquí. Alguien que me lea rápidamente Nehemías 8:10, que apenas lo estuvimos viendo el domingo. Nehemías 8:10. En este punto es en donde alguien que me lo lea rápido, por favor. Aquí es donde me voy a detener un poquito más en este punto. Adelante. Ok, gracias. Ahí hay una función eh, de doble sentido, de doble vía, de parte de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Eso es andar en el Espíritu, eso es estar conectado en el Espíritu. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuál es el gozo del Señor? El gozo del Señor, yo les decía el domingo a ustedes que
es cuando Él nos mira a nosotros en equipo, haciendo su voluntad, no individual, no cada quien a su manera, no cada quien por su lado, no, como cuerpo, porque se acuerden, acuérdense, no fue este domingo, fue el anterior, fue este, bueno, no recuerdo, no importa. Yo les decía a ustedes que el cuerpo se sana solo, fue el anterior, no sé, pero se los dije. Entonces, yo les decía que el cuerpo se sana solo, ¿verdad? Entonces, se sana solo y pero para ello es bien importante que trabajemos, pero eh, en equipo, coordinadamente, ¿verdad? Integralmente y articuladamente. Entonces, cuando nosotros trabajamos así, articuladamente, como dice aquí Pablo, que todos seamos del mismo sentir. Entonces, cuando nosotros estamos en esa disposición trabajando, haciendo la voluntad de Dios, Él se alegra, Él se goza. Él se goza viéndonos a nosotros. Y cuando nosotros estamos haciendo el trabajo que Él quiere que hagamos, nosotros nos gozamos. Pero viene ese gozo de parte de Él a través de hacer la voluntad de Él. Entonces, se goza Él y nosotros a través del gozo de Él, porque estamos haciendo la voluntad de Él. Es algo que opera en el momento de la acción. De la acción. Usted le echa agua a la tierra y la tierra automáticamente cambia de color, de seca a húmeda. Entonces, Dios se alegra vernos a nosotros trabajar y nosotros nos alegramos en hacer la voluntad del Señor porque Él está en el asunto. Él está en lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos provoca gozo. Y es lo que dice Nehemías acá. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y esto interpretado en el Nuevo Testamento, en labios del apóstol Pablo, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando yo hago lo que Él me ha llamado a hacer. Y Pablo manejaba bien este asunto porque cuando Pablo tiene ese encuentro con Cristo, inmediatamente él entiende de lo que se trataba por lo que él andaba haciendo y le dice, ¿qué quiere Señor que haga? El señorío de Cristo lo reconoció Pablo instantáneamente. Y entonces Cristo le dijo que le era útil para llevarlo a los gentiles y él entendió. Entonces él se gozó en ir a los gentiles. Lo hizo con mucho gusto. Entonces, ¿qué pasó? Pablo tenía un aguijón, pero a pesar de ese aguijón hacía la voluntad del Señor con gozo. Pero ¿qué pasó? Llegó a ser viejo anciano. Le quitaron la vida, pero ya siendo anciano. Terminó su carrera. Entonces, durante la vida de Pablo en Cristo Jesús, ¿vio o no vio Pablo la salvación de parte de Dios? ¿Por qué está elogiando aquí, en los siguientes versos que vamos a leer después del 10 en adelante? ¿Por qué los elogia? Porque ellos tuvieron cuidado de él, estuvieron solícitos. El ser solícito significa estar preparados antes que llegue la necesidad. Es algo que nosotros debemos de aprender a estar solícitos. Entonces, Pablo vio la mano de Dios respaldándolo, que le suplía todo lo que él necesitaba. Entonces, voy a pasar ya al siguiente punto. Vamos ahora a ver el secreto del poder. El secreto del poder. La tolerancia y la modestia, ¿verdad? Y vamos a verlo en tres cositas bien importantes en los versos 5 al 7. Dice versos 5 al 7, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, tres cosas. En el 5, la gentileza. En el 6, el afán. Y en el 7, la paz. Entonces, el
el secreto del poder está aquí. Después del verso 4, donde dice que nos regocijemos en el Señor, que debemos de hacer todo, continúa el verso 5 y dice vuestra gentileza. En la gentileza entra todo lo que nosotros podemos hacer en la viña del Señor, en ser gentiles con los demás, en ser ayudadores, el ayudar a los demás, dice Pablo, sean todos de un mismo sentir. Entonces, cuando somos de un mismo sentir, vamos a ayudar. Y cuando nosotros ayudamos, cuando somos colaboradores que ayudamos, que ya lo vimos eso, cuando nosotros estamos colaborando con los demás en la viña del Señor, nosotros estamos siendo gentiles, estamos siendo colaboradores y estamos dejando ver nuestra gentileza delante de los demás. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros hacemos notoria la gentileza de parte de nosotros hacia los demás, entonces nosotros estamos gozándonos en hacer todo para el Señor con alegría. Y eso es lo que el secreto del poder en la nueva vida en Cristo Jesús. El secreto está en la gentileza, en desarrollar una vida de servicio, pero no cuando yo quiero, no cuando yo puedo. No es así, no es así. Por eso les ponía el ejemplo de Miguel, ¿verdad? Él es constante. Entonces, vamos a ver la libertad de la ansiedad. Dice el verso 6, por nada estéis afanosos. El afán es ansiedad. Y aquí dice el apóstol Pablo, por nada. ¿Qué es nada? Algo que no existe. Nosotros nos afanamos por cosas que no existen. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué nosotros pedimos? Nosotros pedimos por cosas que no existen. Y nosotros en lugar de afanarnos por algo que no existe, por ejemplo, hay gente que se afana que quiere su carro, el carro de tal año, de tal modelo y de tal color. Y se afanan y no les alcanza la finanza. Y hoy sí lo agarro, y hoy sí lo agarro. Y siempre no puedo, no me lo dan por las entradas que tengo, los ingresos o el crédito, no me lo dan. Y entonces, y entran en un afán. ¿Por qué afanarnos si ese carro todavía no es de? Hay gente que se afana y cómo voy a hacer cuando ya nazca mi hijo y están preocupados y cómo voy a hacer y cómo voy a hacer. No, el hijo no ha nacido aún, está por nacer, pero no ha nacido. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, no os afanéis por nada. Nada quiere decir cuando todavía no existen, cuando no están visibles o palpables las cosas. Esas cosas que nosotros deseamos que todavía no son palpables, debemos de presentarlas en oración delante de Dios. Y dice el Salmo 65, verso 1, dice que Jehová escucha la oración. Desde el momento que dice que Él escucha la oración, es porque la contesta. Lo que Él no contesta, no lo escucha. Lo que Él no va a contestar, tampoco lo escucha. Pero si Él lo escucha, Él lo contesta. Ahora bien, hay oraciones que las contesta positivamente y negativamente. Y ahí está la situación que nosotros a veces no las aceptamos. Dice el doctor Vernon McGee, el autor de A través de la Biblia, dice que cuando él era pequeño le decía a su papá que le diera unas monedas para comprar dulces, lo normal que hacemos todos, y su papá se los daba. Y dice que en una ocasión le dice que le compraba una bicicleta y dice que le dijo el papá, ahorita, le dijo, no te la puedo comprar. Cuando llegó el momento se lo compró. Y así es Dios con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Hay cosas que el Señor sabe que las vamos a necesitar, pero todavía no las necesitamos. Y nosotros las queremos ya. Y no las necesitamos ahorita, sino que las vamos a necesitar tal vez el otro año. Entonces, no hay que afanarnos por eso. Hay que esperar en el Señor, que Él no es temporal y a veces Él no es permanente, porque estamos pidiendo algo que no va de acuerdo a nuestro estilo de vida. Entonces, Dios siempre contesta. Entonces, no debemos de afanarnos, ¿verdad? Por eso, entonces, eh, es bien importante que aprendamos a no afanarnos para que podamos desarrollar una vida libre de ansiedad, pero descubrir dónde está el poder, dónde está el secreto. Y el secreto no es tan difícil de entenderlo. El secreto está en que seamos colaboradores, que nuestra gentileza se deje ver,
que no estemos afanosos por cosas que todavía no están, no existen. Dice Hebreos, ¿verdad? Que es pues la fe, la certeza, la convicción, pero no dice que nos afanemos. Pacientemente espera en Jehová y él me oyó. ¿Verdad? Entonces, este es el secreto para empoderarnos y tener una vida equilibrada, tranquila, ¿verdad? Así de que la paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el secreto del poder de Dios en nosotros está que nosotros nos gocemos, nos regocijemos con todo lo que Dios nos llama a hacer, que mostremos nuestra gentileza, que no nos afanemos por lo que no existe, y ahí va a operar la paz de Dios en los momentos de dificultad. Los verdaderos momentos de dificultad que llegan a nuestras vidas los vamos a enfrentar con la paz de Cristo. Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a dominar estas cosas y que nosotros podamos experimentar la paz. La paz del Señor, oigan bien, la paz del Señor la vamos a experimentar en las dificultades reales de la vida. Porque hay dificultades que no son reales en nuestras vidas, son imaginarias. Y por eso que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Nosotros sufrimos por como dice la Hebreos 9, por ignorancia, el pecado por el cual Israel cada año le pide perdón como pueblo. Por la ignorancia. El ser ignorantes no nos ayuda en absolutamente nada. ¿Cuántos deberían de estar aquí aprendiendo? Porque no es lo mismo aprender directamente cuando se está escuchando a la persona que escuchar después. Superar eso. Entonces, el siguiente punto es el santuario. El santuario. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la epístola a los Efesios que nosotros para Dios somos un templo? ¿Por qué nosotros somos un templo? Porque también Él habita en un templo, en nosotros. Y en esto que tenemos ahora, ¿verdad? En este local. Él habita aquí y en nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también Él nos guarda en su tabernáculo, en su presencia. La presencia de Dios es un templo, es un tabernáculo. Dice que Él nos guarda en su tabernáculo en el día del mal. Y en lo reservado de su morada nos oculta. Entonces, ahora aquí también Pablo nos presenta ese santuario, que obviamente ese santuario es Cristo. El verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad para hacerlo. Ahora, ¿en quién están todas estas cualidades? Estas cualidades todas están en Cristo Jesús. De Él has aprendido Pablo cuando dice aprender de mí como yo aprendo de Cristo. Todo esto habita en ese tabernáculo que es Cristo. Entonces, cuando nosotros practicamos la verdad nos empodera. La verdad nos hace libres y la libertad nos da poder. ¿Por qué Cristo nos hace libres del pecado que se hereda de Adán y Eva? Y esa libertad nos da poder. Pero nosotros no sabemos usar ese poder. Ni tan siquiera sabemos que lo tenemos o cómo lo tenemos o cómo usarlo o cómo hacerlo desarrollar en nosotros. Por eso es que, miren, vivimos así, ¿ven? Una vida así de altas y bajas. Así. Hoy sí, hoy no, hoy me siento así. No, no, no. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, eh, cuando nosotros practicamos todo lo verdadero y la verdad de Cristo está solo en Cristo como Dios. En Él no hubo pecado ni engaño. Entonces, nosotros vamos a aprender todo esto de Él. Ay, que a mí yo no voy porque el pastor dijo esto de mí. Yo no voy porque el ujier dijo esto de mí. Yo no voy por esto y por aquello. Son puras niñerías, bobadas y esa gente no hay que escucharla.
no hay que escucharla. Eso no ayuda absolutamente en nada. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos todo esto porque a esto hemos sido llamados a ocuparnos lo que el verso 8 dice. Siguiendo al siguiente punto, vamos a ver cómo es y esto lo vimos también en las epístolas a los Efesios, eh, la práctica del vivir cristiano. El verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Verso 7, y la paz de Dios. La paz de Dios. ¿Cómo va a estar la paz de Dios en nosotros? Cuando nosotros practiquemos lo honesto, lo verdadero, todo lo de buen nombre. ¿Es de buen nombre que sintamos todos una misma cosa en Cristo Jesús? Sí. ¿Es de buen nombre que nosotros mostremos nuestra gentileza a los demás? ¿Es de buen nombre que nosotros nos colaboremos los unos a los otros? Pero colaborémonos conforme a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos. No que si hoy estoy de buenas, hoy voy a colaborar. No, esto no funciona así. Como dice el mundo, ¿verdad? Oh, hoy amanecí, me levanté con el pie derecho. No, eso no funciona así. Aquí funciona, ya sea que usted se levantó con los dos pies o cayó de rodillas, o se resbaló, cayó de caderas, ¿verdad? O sea, eso es lo que no hemos logrado comprender como iglesia. Eso es lo que nos está haciendo falta, empoderarnos con todo esto del Señor. Entonces, dice aquí, esto hacer, o sea, la práctica, el evangelio es práctico. Dice el apóstol Santiago, dice, sed, no seáis solamente oidores, sino que hay que oír y ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros practiquemos. La vida práctica es poner en práctica todo lo bueno, todo lo de buen nombre en Cristo Jesús. Bien, alguien que me lea del 10 al 20, por favor. Gracias. Miren, con esto termino y voy a dar una explicación de todo esto breve, ¿verdad? Eh, aquí podemos apreciar la vida del apóstol Pablo y la vida de toda la iglesia en Filipo. La vida de ambas partes, de Pablo como apóstol y de ellos como iglesia que él había fundado, que estaban en el mismo sentir. Todo lo que les expliqué hasta el verso 9, aquí se ve ya en la práctica. Porque él dice, eh, aún, dice, porque me enviasteis para mis necesidades. Entonces, estaban en el mismo sentir. Pablo tenía necesidad de andar predicando el evangelio y ellos de suplirle para las necesidades que tenía él en el ministerio. Estaban en el mismo sentido.
Entonces, en el verso 10 empieza el apóstol Pablo diciendo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Solícitos es estar uno dispuesto, preparado para que no nos digan, necesitamos esto. No han terminado de decirnos cuando ya dijimos, aquí está. Eso es estar solícito. Entonces, eh, Pablo aquí nos muestra la satisfacción del poder operando en la iglesia de Filipos, y de eso él se gozaba, de verlos que estaban haciendo lo que debían de hacer. Obviamente lo que él les dice en toda esta epístola, crezcan más en todo esto, crezcan, desarrollense aún más. Entonces, nosotros debemos de aprender a vivir una vida práctica. Debemos de aprender a llenarnos del poder de Dios, y por lo que hemos visto acá en este capítulo, no son cosas raras, difíciles de aprender o de escudriñar. Las hemos visto y es bien fácil que nosotros nos empoderemos de Dios, del Espíritu Santo, a través de sencillamente hacer todo con gozo, de ser gentiles con los demás, de ser que seamos colaboradores. Bien sencillo, bien práctico, bien práctico. El día que hagamos esto, crecemos mucho, ¿verdad? Y por otro lado, el evangelio no es de hacerlo cuando nosotros estemos de buenas. No, no, no. A medida que tengamos oportunidad, debemos de hacerlo como los filipenses, ¿verdad? Estaban solícitos por ayudar a Pablo. En cuanto pudieron, lo hicieron, lo lograron. Así debemos de ser nosotros. Así de que sigamos, ¿verdad?, aprendiendo de todo esto, y el Señor nos va a ayudar a disfrutar de la nueva vida en Cristo Jesús. Pongámonos de pie para ahora y darle gracias a Dios.